Hola a todas y a todos. Vamos a comenzar entonces la charla de hoy titulada Relevancia de la mirada interdisciplinaria en el abordaje kinesiológico del dolor persistente. Mi nombre es María Jesús Mena, yo soy kinesióloga. Además, soy magíster en terapia física y rehabilitación y actualmente cursando un doctorado en la Universidad de Texas Tech University. Y mi área de interés de tanto clínica como docencia e investigación es precisamente el dolor musculoesquelético crónico. Importante es contarles que yo me dedico a la docencia e investigación y mi casa de estudio, mi lugar de trabajo es la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, que es donde actualmente me desempeño y donde he podido afortunadamente desarrollar esta área que tanto nos motiva a los kinesiólogos en la actualidad por su alta prevalencia. El dolor persistente o el dolor crónico ya hace mucho tiempo sabemos que es multidimensional, ¿cierto? Al ser definido como una experiencia por sí solo, sabemos que va a diferir entre las personas. Para cada persona va a tener un contexto y cada ser humano que lo vivencie va a darle una significación específica. Existen factores emocionales y cognitivos que van a ser más o menos importantes para las diferentes personas que sufren este dolor musculoesquelético persistente, ¿cierto? Y por lo mismo las personas van a tener diferentes respuestas ante esta dolencia. Y eso hace que sea muy relevante tanto la evaluación en profundidad por parte nuestra como profesionales kinesiólogos, por una parte, y por otro lado, la necesidad también de una mirada multidimensional y multiprofesional de la persona que sufre dolor crónico. En esta imagen del lado derecho es una pintura que fue desarrollada por una persona, por una mujer en este caso, que sufría dolor persistente, en la que se puede ver el sufrimiento, ¿verdad? Esta pintura nos transmite dolor, nos transmite sufrimiento. Visualizamos aquí una cama, claro, a todas luces llena de piedras. Esto nos hace pensar en la dificultad que para esta mujer probablemente tiene o tenía en su minuto el sueño, el dormir, el descansar. Todas estas como sombras alrededor de la dificultad de dormir, probablemente pesadillas. Y ella está de espalda, además, en una postura psicomantálgica y nos hace pensar o nos permite mirar esta pintura, entender que el dolor va mucho más allá de una articulación o un músculo o una zona del cuerpo con dolor, sino que abarca a la persona completa. Y eso es lo que hace que hoy día, hace muchos años en realidad, ya se está pidiendo que el dolor se identifique como una enfermedad en sí misma, más que como solo un síntoma o un problema de salud que da cuenta de un diagnóstico. En el año 2020, de hecho, aparece un paper que redefine el dolor o aparece una revisión de la definición del dolor, que esta es la infografía que acompaña al paper, en el cual se define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada al daño tisular real o potencial. En lo que aparece aquí de daño tisular real o potencial es donde el dolor persistente, donde ya hay procesos de sensibilización central, donde se habla de las causas desvanecidas y las consecuencias permanentes a nivel del sistema nervioso central son las que traen las consecuencias para las personas, ¿verdad? Y una de las cosas que trae este paper del año 2020, en esta revisión, esta diapositiva está un poco larga, pero hay algunos elementos que sí se pide en esta revisión del año 2020, es que cuando uno la lea esta definición, eh, tome referencia o tome relevancia a las anotaciones complementarias. ¿Por qué? Porque aquí se entiende el dolor como experiencia personal, como dolor y nocicepción como fenómenos diferentes, y eso habla de la experiencia, de que no se puede inferir únicamente en neuronas sensoriales y que las personas aprenden el concepto de dolor a través de su experiencia de vida y por eso es tan particular. Y debemos respetarlo, ¿ya? El dolor en general se mide a través de escalas de percepción que son individuales y deben siempre ser respetadas. Y generalmente el dolor cumple una función adaptativa, es decir, necesitamos
que el dolor esté presente, de lo contrario probablemente estaríamos todos mutilados o quemados, ¿verdad? Porque necesitamos sacar las manos frente a un potencial riesgo de quemadura, ¿verdad? O de daño. Pero llegan momentos en que ya estos efectos adversos sobre la función y el bienestar social o psicológico, cuando ya no, el dolor ya no es, no tiene función adaptativa, sino que queda reverberando a nivel del sistema nervioso central y pasa a ser un problema o un diagnóstico en sí mismo. Entonces, lo que sí se expresa en estas anotaciones complementarias es la relevancia de la experiencia personal y de la mano de ello viene la relevancia por lo mismo de la mirada multidisciplinaria, que es un poco lo que nos toca en esta charla, ¿cierto? Y hay un paper muy interesante de Lenz que habla de la aplicación del modelo de valor que los investigadores y los clínicos tenemos al momento de enfrentarnos a tratar el dolor persistente. Para prevenir el dolor o para tratarlo, para evitar que haya un paso de dolor agudo a crónico, necesitamos desarrollar manejos efectivos y de alto impacto, ¿cierto? Necesitamos evitar que se cronifique el dolor cuando este parte. Y para ello se sabe por evidencia, hay suficientes investigaciones que muestran que lo mejor es un abordaje multidisciplinario, relevando los aspectos psicológicos y sociales que la persona que experimenta dolor tiene contextualmente hablando, abordar su salud integral, es decir, incorporar elementos como el sueño, la alimentación, la actividad física, y elementos médicos, como por ejemplo tratamientos farmacológicos, comorbilidades y por supuesto la rehabilitación, que es un poco la que es más de resorte nuestro como profesionales de la rehabilitación, como kinesiólogos, ¿ya? Pero esto aparece muy bien explicado en este paper y finalmente nos habla de que tantos investigadores como clínicos tenemos una responsabilidad, no decir, ah, qué pena, este paciente se cronificó y pucha, qué lástima, sino que si es que no damos este tipo de abordaje terapéutico, somos responsables también de la alta prevalencia del dolor crónico. Para manejar el dolor crónico, cuando este ya se instaló, cuando ya no lo pudimos prevenir, tenemos que entregar a los pacientes estrategias de afrontamiento y aceptación, entender que esto es una patología compleja, que así como se demora en instalarse, también se demora en irse, entregarle herramientas para maximizar la función y entender que ese es el foco, que maximizar la función es lo que uno busca a través de la terapia física o kinesiología y que disminuir la intensidad del dolor, por ejemplo, es un bonus, es un extra, pero lo más importante es recuperar su calidad de vida. Y estos procesos en general incluyen monitoreo y gestión a largo plazo, toma de decisiones compartidas entre el terapeuta y el paciente, y eso es lo que se llama en general hoy día en la literatura la relación terapéutica, y de nuevo aparece atención multidisciplinaria, ya o sea que los profesionales médicos, fisiatra, traumatólogo, independiente de la profesión médica que esté involucrada, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, nutriólogos, nutricionistas, participamos en equipo mejorando esta prevención. Prevención secundaria, es decir, cuando ya está, acceso temprano y directo. Cuidado siempre adherente a pautas, no irnos por el camino de terapias que dadas el manejo pragmático, es decir, cosas que a mí me sirven, sino adherir a pautas que sean basadas en la evidencia. Idealmente estratificar por riesgo, es decir, identificar grupos, características o factores pronósticos que hagan que identifiquemos a aquellos pacientes que por alguna característica en particular anden mejor con un tratamiento u otro. Y siempre la atención multidisciplinaria se repite una vez que tenemos el diagnóstico, por eso se llama prevención secundaria, para que su pronóstico sea mejor, que el abordaje sea colaborativo y multidisciplinario, ya que es lo que está en este paper, en esta gráfica, y aquí está traducido al español. Aquí les dejo la bibliografía para quienes les interese revisar más. Pero estos dos elementos son clave para el kinesiólogo: estratificación de riesgo y atención colaborativa y multidisciplinaria. Para controlar el dolor crónico, ¿cuáles son las dos grandes estrategias? Educación, obviamente, eso no hay ninguna duda, y entregar recursos a la comunidad, es decir, no solamente tener el manejo en centros de atención
de salud, sino también, por ejemplo, estrategias de mantención de la actividad física saludable en juntas de vecinos o en otros lugares comunitarios. Y también, obviamente, se habla de la telesalud, si es que es posible, para que se mantenga también esta estrategia. Y también la toma de decisiones compartida y la atención multidisciplinaria, pensando siempre en hacernos cargos de las banderas amarillas, que son aquellas que tienen que ver con trastornos más psicológicos, emocionales, que podamos pesquisar como kinesiólogos, ya sea para manejarlos dentro del contexto de la atención kinesiológica o eventualmente para hacer una práctica psicológicamente informada o derivar a atención de salud mental. ¿Ya? Esto básicamente nos va a permitir, como aparece ahí en esa estrellita, hacernos cargo o entender esta mirada multidisciplinaria, entender a la persona en su globalidad, más allá de la zona del cuerpo, del dolor lumbar, del dolor de hombro, que esa paciente, en este caso, de esta imagen o de esta pintura, está sufriendo. ¿Ya? Hay mucho más allá. Y esta es la propuesta que Lenz nos hace, un modelo basado en valor. Creo yo que es interesante porque el equipo de trabajo finalmente trabaja para los pacientes y necesitamos que esta mirada venga desde las distintas disciplinas. Ahora, moviéndonos un poco a los números, se habla, y hay algunos autores que dicen que el dolor crónico es un fracaso del tratamiento del proceso patológico subyacente. Lo que yo les decía antes, si es que no anduve bien con mi tratamiento agudo, se cronifica el paciente. Y este paper de revisión sistemática con metaanálisis muestra que la prevalencia del dolor crónico no especificado va de entre un 36 a un 42%, es decir, un promedio de 34%, ¿ya? Por lo tanto, es una problemática epidemiológicamente relevante a nivel mundial. Y esto aumenta en los adultos mayores, ¿ya? Si es que miramos esta gráfica, se ve más o menos cuáles son los diagnósticos más prevalentes, entre los cuales está el dolor de cabeza, el dolor lumbar, los dolores articulares, el dolor pélvico crónico, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que es prevalente y sabemos también cuáles son los diagnósticos más prevalentes y tal como uno podría imaginarse, el dolor lumbar es uno de ellos, ¿cierto? En cuanto a la definición de dolor crónico y por qué hay tanta diferencia en los papers cuando uno dice cuál es la prevalencia mundial de dolor, uno de los problemas es que hay falta de definición estandarizada de qué es una cronicidad del dolor. Hay algunos que lo definen como el tiempo transcurrido, un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, otros que lo definen solamente como el dolor autorreportado, como el dolor recurrente, como el dolor que ha durado más de lo esperado para la patología. Y esa es la razón principal de la heterogeneidad en las prevalencias publicadas. Por lo tanto, esto es un llamado también para quienes estamos en el ámbito de la investigación, tratar de acercarnos a aquella definición más utilizada en epidemiología cuando hagamos investigación en esto para que las prevalencias salgan en el fondo comparables con otros estudios. Pero sí sabemos que hay una alta prevalencia mundial de dolor crónico musculoesquelético y que es una problemática de salud a nivel mundial. El dolor crónico se asocia con disminución de la expectativa de vida, ¿ya? Por lo tanto, nosotros a través de la vida de las personas sabemos que el dolor crónico no solamente se da con que el dolor va aumentando a medida que la persona envejece, sino que además hay factores de estilo de vida que se suman, negativos, obviamente. Dieta, sueño, estrés, inactividad física, conducta sedentaria y conducta o hábito tabáquico. Y hay una revisión narrativa del año 2020 de este autor Nix, que es muy interesante, en que se juntó a expertos de distintas disciplinas y se les pidió reflexionar sobre el rol del estilo de vida en las personas con dolor crónico, y se vio que en general, a pesar de que se sabe que el dolor crónico aumenta durante el transcurso del ciclo vital junto con estos otros factores de estilo de vida adverso, la mayoría de los tratamientos actuales para el dolor crónico no abordan estos factores. Y la mirada de la multidisciplina, de la interdisciplina, también debería darse en el dolor persistente, dado que las personas que sufren esta dolencia no son entes o personas con dolor persistente solamente, sino que son personas que sufren multimorbilidad.
Por lo tanto, el abordaje terapéutico al de que debieran someterse debiese venir de diversas disciplinas. Entonces, deberíamos integrar en programas de ejercicios dirigidos a la cognición actividad física diaria, niveles de ejercicio con objetivos de reducir el peso, mejorar elementos cognitivos para que también entiendan su problemática y mejoren sus hábitos de vida. Y por eso, como dice Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Si ya sabemos que esto es así, ¿cómo no se nos ilumina la ampolleta y empezamos a hacer un enfoque multimodal? ¿Por qué no empezamos a hablar de esta verdad incómoda? Que a lo mejor los profesionales que atendemos dolor crónico no nos hemos dado cuenta que lo que hay que hacer es una estrategia de tratamiento basada en modelos de cambio de comportamiento y educar a las personas, aumentar la percepción de las personas de ser competentes y autorregularse, expresar empatía, básicamente ser capaces de visualizar discrepancia entre el comportamiento actual versus deseado, generar en ellos metas y valores personales, es decir, que no solamente quieran estar mejor en su dolor, sino también en todos estos elementos, reconocer cuáles son las resistencias de por qué no hacen otros cambios también en sus hábitos de vida y apoyar la autoeficacia. Hay muchas investigaciones que ya muestran que si es que no mejoramos la autoeficacia de las personas con dolor en cuanto a cambios de hábito, no solo en actividad física, sino que también en otros hábitos de estilo de vida, no sacamos nada con hacer intervenciones de 10, 15 o 20 sesiones porque estas no se van a mantener en el tiempo. Por lo tanto, esta verdad incómoda es necesaria tomarla y hacerse cargo de ella. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pasó el año 2020, que fue el año de la prevención del dolor? La IASP dijo, hay que tener un tratamiento interdisciplinario, heterogeneidad de profesionales, y así es como, por ejemplo, aparecieron, y con esto ya vamos a terminar, un estudio que se llama The Sano Study, que primero publicó la justificación y la descripción detallada de un programa de rehabilitación multidisciplinario, que era un programa de intervención en el cual un equipo interdisciplinario primero hospitalizaba a los pacientes para mejorar su funcionamiento y discapacidad, mediante expertos con metas autodirigidas, un plan alcanzable, enseñanzas alentadoras, con harto feedback para los pacientes para poder después hacer un ensayo clínico randomizado. Entonces, como que crearon este protocolo de abordaje en una hospitalización interdisciplinaria, pensada siempre en tratar con los pacientes con metas alcanzables y harto feedback y retroalimentación a los pacientes. Básicamente eran 10 componentes, 38 actividades clínicas desarrolladas, no se las voy a leer, pero aquí están todas descritas, eran desde el ámbito de la motivación al cambio, conocimiento sobre el dolor, intervenciones multidisciplinarias, ejercicio, consejería, actividades esenciales del diario vivir, fíjense, nutrición, ejercicio individual y por un equipo multidisciplinario. Y posterior a ello se hizo, como ustedes pueden ver en el año 2021, el ensayo clínico randomizado, pragmático paralelo de 2 brazos, y se pudo ver que en este programa integrado, en que eran 2 semanas en el hogar primero y luego 2 semanas hospitalizado, cuyo objetivo era comparar la efectividad a largo plazo de este programa de rehabilitación, se pudo ver que este programa integrado disminuía la discapacidad por dolor lumbar, y esta reducción no fue mayor a largo plazo con programas existentes. Entonces, a lo mejor habrá que revisar qué elementos mejorar, ¿cierto? Pero por lo menos fue una primera aproximación y una primera buena aproximación, porque se intentó o se les dio a los pacientes, tal como aparece en la diapositiva anterior, una estrategia global con componentes multidisciplinarios de atención para el dolor lumbar, que es una de las patologías más prevalentes. Entonces, en conclusión, en el dolor musculoesquelético crónico no solamente vamos a mirar la punta del iceberg, que es el dolor, lo que la gente ve, sino que tenemos que ver también como desde la interdisciplina lo que la gente no ve. La ansiedad, la fatiga, la depresión, irritabilidad, rigidez, incomodidad, falta de sueño. Yo agregaría aquí la malnutrición, la falta de consumo de agua, la ansiedad y muchos otros elementos.
Y todo esto, ¿cómo afecta la calidad de vida relacionada a la salud? Porque nosotros, independiente de qué profesión provengamos, queremos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y eso no podemos hacerlo si no es a través de una mirada interdisciplinaria. Muchas gracias.